Buenos días, soy el profesor David Movilio Rocaro y esta es la clase sobre Introducción a la Bacteriología. Para comenzar debemos recordar que los microorganismos se pueden clasificar en organismos acelulares, en donde tenemos a los virus, los viroides y los priones, a los organismos procariotas, donde tenemos las bacterias y las cianobacterias, y los organismos eucariotas, que son aquellos que tienen un núcleo verdadero, material genético se encuentra envuelto en una membrana nuclear, en donde tenemos algas, hongos y protozoos. Realmente los microorganismos de importancia médica o de importancia clínica son los virus, viroides y priones correspondientes a los microorganismos acelulares, las bacterias o eubacterias o bacterias verdaderas, en donde los tenemos como representantes de los microorganismos procariotas, y dentro de los microorganismos eucariotas tenemos a los protozoos o protozoarios y a los hongos. Desde el punto de vista metabólico, estructural y morfológico, existen una diferencia entre cada uno de ellos. La clase de hoy se centra en estudiar la estructura, morfología, metabolismo y fisiología de las bacterias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo gráfico de los tipos de microorganismos patógenos para el ser humano. Como ya les había dicho, las bacterias, que son organismos procariotas, unicelulares, los hongos, que son organismos eucariotas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, los protozoos o protozoarios, que son organismos eucariotas también pueden ser unicelulares o pluricelulares, y los virus, que son organismos acelulares, no están formados por células. La bacteriología entonces se puede definir como una rama de la microbiología que se encarga del estudio de las bacterias. Las bacterias verdaderas o eubacterias que infectan al hombre son un grupo de organismos que pertenecen a un único reino. ¿Ve? Este reino es el reino Monera o eubacteria, que significa bacterias verdaderas. Otro grupo de microorganismos encontrados en ambientes extremos forman un segundo reino, que son las arquebacterias, que viven en ambientes a altísimas temperaturas, por ejemplo. Morfológicamente, los organismos de ambos reinos son similares, y la principal característica es la ausencia de un núcleo verdadero, es decir, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Por eso son denominados procariotas. Entonces aquí tenemos una clasificación de los reinos de los seres vivos, en donde tenemos el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi, el reino Protista y el reino Monera, al cual pertenecen las bacterias o bacterias verdaderas, cuyas características es que algunos son autótrofos y otros son heterótrofos. Todos son organismos unicelulares, procariotas por ausencia de un núcleo verdadero, y que tienen una pared celular de mureína o peptidoglucano. Aquí tenemos un cuadro comparativo de diferencias entre organismos procariotas y organismos eucariotas, en donde podemos mencionar que la principal característica diferencial entre ambos grupos de organismos es la presencia de un núcleo verdadero, de una membrana nuclear que engloba el material genético, en el caso de los organismos eucariotas, y que va a ser ausente este núcleo en las bacterias verdaderas y en las bacterias que viven en ambientes extremos, es decir, en los organismos procariotas. En el caso de las organelas citoplasmáticas, los organismos procariotas carecen de organelas citoplasmáticas, a excepción de los ribosomas. Las bacterias sí poseen ribosomas. Recuerden que los ribosomas son organelas citoplasmáticas encargadas de la síntesis de proteínas. Mientras que los organismos eucariotas sí poseen una diversidad de organelas citoplasmáticas con funciones distintas. Tenemos las mitocondrias encargadas de la síntesis de ATP, los lisosomas que producen lisosimas para la degradación de ciertas sustancias o materias que están dentro de la célula, los retículos endoplasmáticos lisos, rugosos, etc. En cuanto al material genético, el cromosoma en el caso de los organismos procariotas es único y es circular, mientras que en el caso de los organismos eucariotas es más de uno.
En cuanto a la enzima ARN polimerasa, en el caso de las bacterias verdaderas o eubacterias, poseen una que es simple. En el caso de las bacterias extremófilas arqueas, es más de una y es compleja. Mientras que los organismos eucariotas poseen más de uno y también es compleja. En el caso del peptidoglucano o mureína, que es el componente de la pared bacteriana, este va a estar presente, como ya les dije, en la pared bacteriana de las eubacterias. No así en las arqueas y tampoco en los organismos eucariotas. La taxonomía bacteriana es la agrupación sistémica que sirve para clasificar microorganismos y otros tipos de organismos. La taxonomía es una rama de la biología que se encarga precisamente de eso, de dar un orden jerárquico a los organismos vivos. Y la taxonomía bacteriana entonces va a estar encargada de clasificar a los organismos de acuerdo a un grupo jerárquico, unos escalones jerárquicos en donde tenemos el reino, el filum, la clase, orden, familia, género y especie. La nomenclatura tradicional de la nomenclatura de la taxonomía bacteriana se basa en un sistema binomial en donde el nombre de cada bacteria va a estar compuesto por dos palabras. La primera va a ser el género y la segunda va a ser la especie. Ambos deben escribirse en cursiva. El género debe escribirse con la primera letra en mayúscula y el resto del género, del nombre del género, en minúscula, mientras que la especie se escribe completamente en minúscula. Aquí tenemos el ejemplo, Staphylococcus aureus, en donde la S de Staphylococcus está en mayúscula, el resto de las letras en minúscula, y la especie aureus completamente en minúscula. Tomen en cuenta esto al momento de escribir el nombre de las bacterias, ya que si la taxonomía bacteriana está incorrecta, por supuesto está mal escrito el nombre del microorganismo. Aquí tenemos un resumen de lo que les había dicho. La primera palabra del nombre es el género, debe llevar en mayúscula la primera letra y corresponde a una palabra por lo general latina o griega. La segunda palabra describe alguna característica y se escribe completamente en minúscula y sería la especie. Para abreviar el nombre de una bacteria se debe colocar la inicial del género en mayúscula, seguido de un punto, y el nombre de la especie completamente en minúscula. Algunas bacterias suelen conocerse con el nombre común, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis se le conoce como bacilo de Koch y Neisseria gonorrhea se le conoce como gonococo. Así como Streptococcus pneumoniae se le conoce también como neumococo. Morfología bacteriana. La morfología bacteriana estudia la forma, estructura de las bacterias y se conocen tres morfologías bacterianas básicas, que son los cocos, bacterias en forma esférica, los bacilos, que son bacterias en forma de bastón, y las espiroquetas, que son bacterias en forma de espiral o espirilos. A su vez, los cocos se pueden agrupar. Las agrupaciones bacterianas son las que podemos observar en esta diapositiva. Quienes realmente se agrupan son los cocos. Un coco agrupado, o sea, dos cocos agrupados se les denominan diplococos. Una cadena de cocos se le denomina cocos en cadena o estreptococos. La agrupación en forma de racimo de uva se le conoce como estafilococo. 4 cocos agrupados se le conoce como tetrada. Y 8 cocos agrupados se le conoce como zarcina. A su vez, los bacilos pueden agruparse, sin embargo, esto no va a ser objetivo de la clase de hoy. ¿Cuál es la estructura bacteriana básica? Bueno, todas las bacterias tienen elementos obligados. En primer lugar, una pared bacteriana. Esta pared bacteriana va a estar compuesta por peptidoglucano. Este peptidoglucano contiene una serie, es un polímero formado por N-acetilglucosamina y N-acetilácido murámico. También posee ácido teicoico, lipoteicoico y lipopolisacáridos.
A su vez, las bacterias tienen una membrana citoplasmática. No confundir pared bacteriana con membrana citoplasmática. Son dos estructuras completamente diferentes. La pared bacteriana está formada por un carbohidrato, un polisacárido, mientras que la membrana citoplasmática es básicamente una bicapa lipídica o fosfolipídica. También tenemos el citoplasma, que es básicamente acuoso, pero en donde también tenemos sales, tenemos minerales, tenemos sodio, potasio, cloro, magnesio, manganeso. Como única organela citoplasmática tenemos los ribosomas, cuya función es la síntesis de proteínas. Tenemos un nucleoide, que es el cromosoma bacteriano. No es un núcleo, es simplemente el material genético en forma de cromosoma bacteriano que va a estar disperso en el citoplasma. Algunos elementos facultativos que pueden poseer las bacterias, también llamados anexos bacterianos. Cabe destacar aquí que los anexos bacterianos o elementos facultativos son estructuras bacterianas que están presentes en algunas bacterias y en otras no, y por lo general están relacionados con factores de virulencia. Tenemos la cápsula o glucocáliz, tenemos los flagelos, cuya concentración, cuya composición es una proteína llamada flagelina, las fimbrias o pilis sexuales, encargadas de la transmisión de información genética entre una bacteria y otra, y las esporas o endoesporas, que son típicas en los bacilos gram positivos. Ok, Hans Christian Gram ideó una técnica de coloración para diferenciar a las bacterias de acuerdo a las características estructurales de su pared bacteriana. Estos son los pasos para realizar la tinción de Gram. En primer lugar, hay que hacer el extendido o el frotis, dejar secar a temperatura ambiente, fijar la muestra al calor, flameando 3 veces aproximadamente, agregar azul violeta, cristal violeta o violeta de genciana y esperar un minuto, lavar con agua, agregar lugol, dejar por un minuto este lugol. El lugol funciona como un mordiente, es decir, un puente de enlace entre el violeta de genciana y la estructura bacteriana. Luego se lava con agua, se realiza una decoloración por 15 segundos con una mezcla de alcohol acetona, se lava con agua, se agrega safranina por un minuto, se lava con agua y se observa en microscopio óptico en objetivo de 100 y se utiliza aceite de inmersión. Aquí podemos observar las diferencias en cuanto a coloración de una bacteria que presenta una tinción de Gram, a la cual vamos a llamar bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Si podemos analizar el siguiente gráfico, cuando se realiza la fijación, cuando se agrega el cristal violeta y cuando se agrega el yodo, que es el lugol, ambas bacterias, tanto las Gram positivas como las Gram negativas, se van a comportar de igual forma. La diferencia es en la decoloración que ocurre con el alcohol acetona. Las bacterias Gram positivas no se decoloran con el alcohol acetona, mientras que las bacterias Gram negativas sí lo hacen. Y ya vamos a ver la razón por la cual esto ocurre. En el siguiente paso, después de la decoloración, se va a agregar la safranina, la cual no va a colorear a las bacterias Gram positivas. Por lo tanto, estas van a quedar de color violeta o morado o púrpura, o algunas literaturas reflejan que el color es azul, mientras que las bacterias Gram negativas lo van a hacer de color fucsia, rosado, rojo, ya que la safranina es de este color. Aquí podemos observar las diferencias estructurales entre bacterias Gram positivas o Gram negativas, pero en este gráfico me gusta más. Del lado izquierdo podemos observar una bacteria, la pared bacteriana de una bacteria Gram negativa, que es como de color, ahí la podemos observar como de color rojo. Es delgada, la capa de peptidoglucano es delgada, pero podemos observar dos membranas citoplasmáticas, una membrana externa y una membrana interna. A estas bacterias las vamos a llamar bacterias Gram negativas, porque tienen una delgada capa de peptidoglucano y por lo tanto pueden ser decoloradas con la mezcla de alcoholacetona en la tinción de Gram. Mientras que las bacterias Gram positivas tienen una gruesa capa de peptidoglucano, pero tienen una sola membrana celular o membrana bacteriana.
Por esta gruesa capa de peptidoglucano es que las bacterias gram positivas no se decoloran en la tinción de Gram y mantienen su color violeta o morado púrpura. Aquí podemos observar en la imagen de arriba unas bacterias gram positivas, son cocos dispuestos en cadenas gram positivos, y en la imagen de abajo, dentro de un neutrófilo, podemos observar cocos gram negativos, típicos de Neisseria gonorrea. En estas imágenes también podemos observar en la parte superior tenemos cocos gram positivos dispuestos en racimo de uvas, y en la imagen inferior tenemos bacilos gram negativos. En la superior tenemos bacilos gram positivos, y en la de abajo tenemos espiroquetas. Fisiología bacteriana. La fisiología bacteriana y el metabolismo bacteriano se centran en las formas en las cuales las bacterias obtienen sus alimentos, obtienen energía. El carbono es un elemento muy importante utilizado por los microorganismos, especialmente por las bacterias, ya que a través del carbono pueden sintetizar estructuras celulares, producir enzimas, toxinas y otros productos químicos necesarios para sus funciones. En cuanto a la utilización del carbono, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Autótrofas cuando ellas mismas tienen la capacidad de sintetizar, los organismos tienen la capacidad de sintetizar el carbono. Y en el caso de heterótrofas es cuando necesitan utilizar como fuente de materia otros organismos. Las bacterias que son patógenas para el ser humano entran en la clasificación de microorganismos heterótrofos. Existen otra serie de minerales y sustancias químicas que son importantes para el metabolismo bacteriano. Tenemos el potasio, que es necesario para la actividad de ciertas enzimas, ya que funciona como cofactor enzimático. El calcio, que constituye un elemento importante para la termoresistencia de las endoesporas, que es típica en los bacilos gram positivos. El magnesio, que es un cofactor enzimático también muy importante. El hierro, que forma parte de los citocromos, importante también en lo que es la parte de la síntesis de ATP. El oxígeno, que puede estimular o inhibir el crecimiento bacteriano. Para eso tenemos una clasificación entonces de las bacterias de acuerdo a su comportamiento frente al oxígeno. Tenemos las bacterias aerobias obligadas, las cuales necesitan de oxígeno, ya que este va a ser el aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones, y en ausencia de oxígeno mueren. Las bacterias anaerobias obligadas, para las cuales el oxígeno es tóxico. Las bacterias anaerobias facultativas, o también llamadas aerobias y anaerobias facultativas, son bacterias aerobias, pero que en ausencia de oxígeno pueden cambiar su metabolismo a un metabolismo anaerobio. Las bacterias anaerobias aerotolerantes, que son bacterias para las cuales el oxígeno es tóxico, pero pueden soportar ciertas concentraciones de oxígeno en el ambiente. Y las microaerófilas o capnófilas, que viven en ambientes pobres en oxígeno y ricos en dióxido de carbono. Aquí podemos observar un ejemplo gráfico, cómo se comportan las bacterias, cada tipo de bacteria de acuerdo a cómo utilizan el oxígeno. En el primer tubo de ensayo podemos observar una bacteria que utiliza el oxígeno y por lo tanto es aerobio, va a tener un crecimiento hacia la tapa del frasco, ya que es lo más cercano al oxígeno que tienen. Las anaerobias buscan el fondo del tubo, ya que es donde hay menos concentración o menor tensión de oxígeno. Las facultativas, aerobias o anaerobias facultativas, pueden vivir en ausencia o en presencia de oxígeno. Las microaerófilas viven en ambientes ricos en dióxido de carbono y pobres en oxígeno. Y las anaerobias aerotolerantes, como ya les dije, pueden soportar ciertas concentraciones de oxígeno. Ok, en este cuadro tenemos
un resumen de los microorganismos en cuanto a la fuente de energía que utilizan para sus reacciones metabólicas, las fuentes de carbono. Tenemos, por ejemplo, microorganismos fotoautótrofos. Utilizan como fuente de energía la luz solar, por eso son foto, y son autótrofos porque utilizan como fuente de carbono el dióxido de carbono que ellos mismos sintetizan. Ejemplo, los vegetales superiores. Tenemos los fotoheterótrofos, utilizan como fuente de energía también la luz solar, por eso son foto, pero son heterótrofos, es decir, tienen como fuente de carbono compuestos orgánicos que ellos no sintetizan, como por ejemplo las algas eucariotas. Los quimioautótrofos utilizan como fuente de energía sustancias químicas y como fuente de carbono el dióxido de carbono que ellas mismas sintetizan, como las bacterias nitrificantes. Y los quimioheterótrofos utilizan como fuente de energía compuestos orgánicos químicos, fuente de carbono utilizan compuestos orgánicos que ellos mismos sintetizan, que ellos no sintetizan, y como ejemplo tenemos los hongos y también las eubacterias. Con respecto a la respiración aeróbica, bueno, se realiza con reacciones de oxidorreducción que ocurren en el ciclo de Krebs, pero no ocurren en la membrana mitocondrial. Recuerden que las bacterias carecen de mitocondrias. Por eso el ciclo de Krebs no ocurre en las mitocondrias, ocurren es en la membrana bacteriana. Con respiración aeróbica, bueno, el receptor final de electrones es un compuesto inorgánico diferente al oxígeno, como ya les había dicho, y también puede ocurrir en los procesos fermentativos. Los requerimientos bacterianos en cuanto a requerimientos físicos y ambientales, bueno, si estamos hablando de temperaturas, tenemos bacterias psicrófilas que viven en ambientes muy fríos, de menos 5 a 5 grados centígrados, cuya temperatura óptima puede ser más o menos unos 15-18 grados centígrados. Las mesófilas viven en ambientes entre 20 y 45 grados centígrados y las termófilas viven en ambientes superiores a 45 grados centígrados. Cabe destacar que las bacterias que causan patologías para el ser humano, la mayoría son mesófilas que viven en ambientes entre 20 y 45 grados centígrados, por lo tanto pueden vivir a temperatura corporal, que recuerden que es 37 grados centígrados. En cuanto al pH, tenemos bacterias que viven en pHs muy ácidos, se llaman acidófilas, en pHs cerca de pH 7, las llamamos neutrófilas, y aquellas que viven en ambientes más alcalinos se denominan basófilas. Aquí tenemos la curva de crecimiento bacteriano. Recuerden que crecimiento bacteriano se refiere a crecimiento en cuanto a número y no en cuanto a tamaño. En la fase de adaptación, las bacterias apenas se están adaptando al medio, luego viene una fase exponencial en donde las bacterias empiezan a consumir los nutrientes y hay un crecimiento exponencial, es decir, aumenta significativamente el número de células bacterianas nuevas. Luego viene una fase estacionaria en la cual el número de bacterias que mueren es igual o es similar al número de bacterias nuevas que nacen. Y en la fase de muerte celular se acaban los nutrientes y es mayor el número de bacterias que mueren que el número de bacterias nuevas. Para ampliar este tema, pueden consultar el libro Diagnóstico Microbiológico de Kahneman, el libro Microbiología Médica de Murray y Microbiología Médica de Cherries. Muchas gracias por su atención.